Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un nuevo vídeo en la serie RAG, Retrieval Augmented Generation, y hoy veremos cómo crear un gráfico de conocimiento usando agentes inteligentes. Vamos a utilizar varias tecnologías, entre ellas el ADK de Google, el Agent Development Kit y Neo4j. Usaremos modelos de OpenAI, pero podemos usar cualquiera. Ya sabéis que el ADK es model agnostic y bueno, utilizamos por comodidad, como en otras ocasiones, modelos de OpenAI. He creado una aplicación para hacer esta demo, pero bueno, la podéis luego reutilizar para otros escenarios. Permite, en todo caso, eh, utilizando esta pipeline, pues nos permitirá pues crear simplemente el gráfico de conocimiento usando un propio fichero de configuración. Esto es que conoces per se el esquema y lo tenemos configurado en un fichero de configuración, o podemos usar agentes que están ayudados por perdón, LLMs, y que nos permitirán pues extraer desde propia información estructurada o no estructurada o simplemente texto, pues aquellos nodos y entidades y poder crear el gráfico de conocimiento. Tiene varias opciones. Veremos durante la demo cómo funciona todo esto. Muy bien, mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y los últimos 10 años dedicados a la inteligencia artificial y al machine learning. Muy bien, vamos allá. Eh, Os voy a enseñar un poco cuál es la estructura de la aplicación y qué es lo que nos permite hacer. Vamos de todas maneras, lo primero a explicar qué es un gráfico de conocimiento para aquellos que no lo sepan. Pues un gráfico de conocimiento, pues simplemente es un grafo creado, lo que hoy conocemos como bases de datos gráficas. Una de las tecnologías más conocidas para crear estos grafos es Neo4j, aunque hay otras. Yo llevo usando Neo4j unos cuantos años, con lo cual, bueno, pues me siento más cómodo. Además, como es gratis, y gratis para hacer demos, ¿no? En todo caso, es una herramienta comercial, pero para todo tipo de demos. Y bueno, si el grafo no es demasiado grande, pues tienes una opciones online que te van, bueno, son más que suficientes para cualquier aplicación, a no ser que vayáis a crear millones de nodos y de relaciones. Y cuando hablo millones de nodos, pues por encima de los 100.000 nodos y los 500.000, las 500.000 relaciones, ya es conveniente pasar a una opción de pago, con lo cual pues, os podéis imaginar que para muchas de las pequeñas aplicaciones que simplemente necesitamos crear un nodo de un gráfico de conocimientos, pues es más que suficiente. Pero bueno, hay otras tecnologías. También se puede crear simplemente ficheros entrelazados que se serializan al disco. No necesitas una herramienta como Neo4j, que en definitiva, pues aparte del almacenamiento que pueda tener como base de datos gráficas, también te permite visualización y hacer alguna serie de con las propias librerías que tienen añadidas de data science y otras, pues te permite hacer todo tipo de aplicaciones de machine learning. Pero bueno, no estamos aquí para vender Neo4j ni mucho menos, simplemente es la que he usado porque me resulta más cómodo, es una base de datos gráficas. Entonces, el gráfico de conocimientos no es más que un grafo creado en una base de datos gráficas que las cuales pues cargamos, obviamente extraemos nodos y relaciones, y nos permite una representación flexible de la semántica del dominio. Entonces, que son las propias etiquetas y las relaciones entre estas propias etiquetas, que pueden ser de distintos tipos. Nos permite pues establecer estas relaciones que son muchísimo más difíciles de establecer en un formato convencional de almacenamiento como puede ser una base de datos.
las relaciones que a su vez, o sea, un nodo y una relación pueden tener a su vez propiedades. Estas relaciones que entre nodos pueden ser de distintos tipos, también pueden tener propiedades, las pueden tener pesos, o sea que y pueden tener direcciones. Todo este tipo de relaciones, el crear esto que no es que sea imposible, pero es muchísimo más costoso hacerlo en una base de datos relacional. El concepto de relación lo podéis crear o lo podéis considerar como la clave foránea que llaman, ¿no? La clave en una con la cual creas una relación entre dos tablas. Esto es lo mismo, pero es algo muchísimo más directo. O sea, puedes tener muchísimas relaciones entre nodos del mismo tipo o nodos de distinto tipo, y esto permite que, como os digo, el modelado de un dominio, de un tema sí, de un tema, de un dominio, sea muchísimo más sencillo y te permita muchísima más flexibilidad, incluso a la hora de manejar el propio grafo, sea muchísimo más sencillo y mucho más fácil de entender y explicar. Esto, como os digo, tú imagínate que tienes 500 tablas, tienes que tener relaciones de todo tipo. Poder hacer una query en una base de datos de esas características es súper complejo, tienes que conocer el esquema muy bien, y esto, como os digo, es muchísimo más sencillo hacerlo en una base de datos gráfica y crear un nodo de conocimiento. Al final, de lo que se trata aquí es de extraer de un conjunto de información que pueda ser estructurado o no estructurado, pues aquellas entidades que puedan ser, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, partes o sea, suministros, partes de piezas o componentes de un producto, eh, eh, ¿cómo se dice? Los proveedores que los suministran, extraer esto de ficheros estructurados o no estructurados y crear con ellos una serie de relaciones, un grafo que nos permita navegar a través de toda esa información, crear una estructura que nos permita navegar a través de esa información y extraer todo tipo de info de ella para luego utilizarla pues, por ejemplo, para hacer queries en un chat conversacional o para añadirla al contexto en una aplicación RAG, que es lo que también veremos un poco una demo al final utilizando Cloud Desktop, que se nos va a conectar a nuestro gráfico de conocimiento. Luego también nos permite crear, por ejemplo, queries que van a funcionar muchísimo más rápidamente y utilizando simplemente la semántica, por ejemplo, a qué tipo de assemblies pertenecen al producto X, y luego se pueden hacer analíticas sobre la conexión de los datos, el tipo de neighborhood, que es el vecindario, cuáles son todo este tipo de gráficas y de cálculos que son muy comunes en lo que todos conocemos como las redes sociales, en los cuales pues hay una serie de métricas de cuáles son por ejemplo, los nodos más interconectados, cuánto es la distancia, por ejemplo, entre distintos nodos en el grafo. Todo este tipo de métricas y de calculaciones y de, por ejemplo, subgrafos o partes del grafo que puedan extraerse de un gráfico principal, por ejemplo, todo lo que está relacionado con una pieza en concreto de ese producto, pues eso es un subgrafo y puedes hacer operaciones sobre eso. Todo este tipo de cosas que, ya os digo, es muy sencillo hacerlo con un gráfico, con una base de datos gráficas, es muchísimo más complejo hacerlo con una base de datos estructurada, y aparte luego, pues como os estoy diciendo, hay una serie de métricas y de cálculos que son inherentes a las bases de datos gráficas que no están disponibles o que sería muy difícil construirlas cuando tratamos con data estructurada.
todo el tema de la creación del propio gráfico, de cómo extraer la información desde data estructurada, no data estructurada, vamos a utilizar agentes. Unos agentes están ayudados por inteligencia artificial, otros agentes son estáticos. Esto es lo que conocemos dentro de la IAG, de lo que es el Agentic AI, de los agentes apoyados por inteligencia artificial, los de agentes deterministas y agentes no deterministas. Un agente puede ser una simple pieza de código que hace algo. Tiene unas heurísticas, una lógica. Esa lógica es estática, no se cambia, pero sigue siendo un agente, hace una tarea. Otro agente que es obviamente muchísimo más flexible es los que estamos viendo últimamente, que están soportados o tienen la ayuda de un agente inteligente. Son agentes los dos, lo único que uno es determinista y poco flexible. Si quieres cambiar la lógica de ese agente, tienes que cambiar el código, y el otro es muchísimo más flexible y permite, digamos, adaptación del propio agente al entorno. Si está correctamente configurado, tiene unas instrucciones correctas, el agente va a ser capaz de adaptarse a determinadas cosas. Tema que en el caso de un agente convencional, un agente determinista, eso no va a ser posible. Tendrías que cambiar el código para adaptarlo a ese nuevo escenario. Entonces vamos a tener una, un agente que simplemente pues nos va, un segundo, perdona. Vamos a tener un agente que lo vamos a llamar el User Intent Agent, que lo que nos permite es detectar normalizar el gráfico de conocimientos que se quiere construir. Esto lo vamos a hacer de dos maneras: con un agente heurístico, o sea, un agente completamente determinista. Simplemente vamos a configurar en un YAML file qué es lo que queremos extraer de la data, y se crea digamos, el esquema. O vamos a utilizar, tenemos las dos opciones, o utilizar un LM que lo que le digamos es: quiero construir construir un grafo de conocimientos usando esta data. O sea, podemos utilizar cualquiera de los dos. Luego tenemos el otro agente, que es el que nos va a escanear una carpeta de nuestro file system, y nos va a proponer o va a seleccionar en principio qué ficheros utilizar de esa carpeta, o de ese directorio, para construir nuestro gráfico de conocimientos. Aquí tenemos también las dos opciones: la opción completamente programada vía un YAML file, que es donde tenemos los ficheros que se van a utilizar para la gestión, y el otro soporta un agente que está ayudado por un LLM, que simplemente va a conectarse a ese folder y va a mirar qué es lo que necesita para construir lo que hemos determinado en el User Intent Agent, el agente que nos descubre la intención del usuario. Y el propósito de este segundo, que se llama File Suggestion Agent, es descubrir y priorizar, en este caso, los CSV relevantes para construir el gráfico. Luego tenemos un agente que le llamamos Schema Proposal Structured Agent. Este lo que nos hace, por un lado, el heurístico, simplemente, pues como ya lo tenemos configurado en el YAML, luego lo vemos, nos va simplemente a inferir, a tomar las claves, las etiquetas, las claves y propiedades y relaciones directamente desde el esquema que tenemos diseñado en el YAML file, y el que está soportado por un LLM lo va a hacer el mismo de los ficheros que ha decidido que se han descubierto y priorizado en el paso anterior. Extraerá, inferirá las etiquetas, claves, propiedades y relaciones desde estos ficheros para luego crear el esquema. Hay otro agente que puedes utilizar, uno que, digamos, lea la data
directamente los CSVs y otro agente que es o uno u otro. Puedes utilizar el agente estructurado o el agente no estructurado. Este agente no estructurado, este nos va a ver si lo digo. Este agente, en vez de extraer la data o el esquema de los ficheros de CSV, los va a extraer de unos ficheros de texto. Este fichero de texto, digamos que tú le pones, describes cuál es la estructura o cómo funciona, digamos, tu esquema, y de ahí va a extraer el esquema o la propuesta de esquema del gráfico. En uno lo infiere, digamos, desde los propios atributos de los CSVs y de cómo pueden estar relacionados. Veremos un poco los CSVs para que veáis lo que os digo. Y el otro extrae esta misma información, esta propuesta de esquema, la extrae desde un fichero de texto o desde un propio Markdown, un MD, ¿no? O sea que extrae un esquema conceptual de alto nivel para y luego lo materializa en archivos y keys concretos, que es lo mismo que hace el otro extrayéndolo desde las propias atributos de un CSV, que en definitiva lo que se está haciendo internamente es cargarlo como un data frame y leerlo. El LM lo lee y lo maneja todos los CSVs que tiene, todos los data frames que ha construido, y ve cómo los puede relacionar, cómo puede relacionar cada uno de los componentes que hay allí. Luego tenemos el agente de ingestión de datos. Este es puramente determinista. Aquí, una vez que hemos creado el esquema, pues lo cargamos a la base de datos gráficas, a Neo4j en este caso. Luego tenemos un agente completamente soportado por un LLM, un agente inteligente, que este va a extraer directamente, pues, de un texto, luego lo veremos, que describe, por ejemplo, un producto y describe qué partes tiene, cómo está ensamblado y quiénes son los suministradores. Pues de ahí va a construir un gráfico de conocimiento. O sea, como veis, tenemos tres opciones o cuatro, mejor dicho. Una opción que es directamente lo configuramos, un agente no completamente determinista, que simplemente desde un fichero de configuración te crea gráfico de conocimiento. Otro agente, el cual utiliza la inteligencia artificial, un LLM, para extraer desde unos ficheros estructurados el esquema que, digamos, va a ser, digamos, el esquema que vamos a crear en nuestro grafo de conocimiento. El siguiente es un agente que utiliza un fichero de texto para crear el esquema, no para extraer los datos, simplemente para crear el esquema. Y un cuarto agente que nos va a crear el esquema y extraer los datos del propio texto. ¿De acuerdo? Cuatro agentes diferentes. Entonces, en la propia pipeline, usando parámetros, vamos a utilizar uno u otro. Luego tenemos un agente de operaciones que nos permite verificar si la base de datos gráficas está ready, resetearla, etcétera. Y luego tenemos una parte de un agente de configuración y logueo, simplemente, pues, para, digamos, operaciones en principio o sea, tenemos el Graph OPS Agent, que es el que nos mira si la base de datos eh, está preparada, nos la resetea a cero y también nos controla las versiones. Un orquestador, que es el agente que maneja al resto de los agentes. El,
tenemos, luego también vamos a tener un cliente, el propio cliente Neo4j que es parte del orquestador y luego utilidades pues para hacer batching y cualquier otro elemento de soporte. Muy bien. ¿Cuál es el papel aquí de ADK? Bueno, pues ADK es como bien sabéis, es el SDK para crear agentes de Google y nos provee de primitivas para construir y conectar agentes con interfaces consistentes, paso de estado y opciones de LLMs. O sea, como os decía en vídeos anteriores donde hemos visto la introducción y luego también un par de ellos ya hemos hecho en el canal. El, el propio ADK es, aunque está diseñado para funcionar obviamente con los servicios de Google, pero lo han hecho como la gente de Anthropic, su framework, esta gente de Google, el ADK lo ha hecho also también, perdón, Model Agnostic que llaman y Deployment Agnostic. Lo puedes desplegar en cualquier sitio y lo puedes utilizar con cualquier modelo. Utilizamos el LLM como el Little LLM para bueno, poder utilizar cualquier modelo que se adapte a esta norma. Bien. Eh, ¿Qué más? Pues poco más vamos a ver por acá. Eh, Vamos a ir viendo un poco la propia. A ver dónde tengo la base de datos. Aquí, bueno. Obviamente, para poder hacer esto, os recomiendo conectaros, crearos una base de datos gráfica en Neo4j, en Aura. Os podéis crear una gratis, esta es gratuita. No sé si lo pone por algún lado. Eh, Morliusis 0. Ah, exactamente. Aura DB Free. Como os digo, esto, pues para cualquiera, no sé, no es que sirva para todo, porque ya os digo, en el momento que, si no digo, más de 500.000 relaciones, pues ya se queda sin almacenamiento y más de 100.000 nodos, pero bueno, este no es el caso. No obstante, una versión de pago os puede salir por unos $80 al mes, una pequeña, o sea, obviamente si vais a utilizar millones y millones de nodos y de relaciones, pues hay que irse a por una. Al final esto es una base de datos que corre sobre un Ubuntu y aquí la tienes en Aura, la tienes tipo SaaS y luego si haces el self-manage, esto es si lo quieres tú, digamos, en tu nube. O sea, te puedes poner, digamos, las máquinas en tu cuenta de Azure, de Google o de Amazon y digamos que encima de esas máquinas se instala el Neo4j, lo mismo que, o sea, es la versión Aura, en definitiva, lo que llaman Neo4j Aura, que es la versión, digamos, SaaS. Una es que la convencional es que la infraestructura te la ponen ellos. Pues esto tiene un coste. En la única que existe, la versión free, es en la que manejan la infraestructura ellos. Y si utilizas la Shell Manage, que utilizas tú la infraestructura, que usas infraestructura, por ejemplo, en tu Resource Group, en Azure o en Google, en tus recursos, allí se utilizan unas máquinas virtuales que están en tu cuenta de la nube para instalar el propio producto en Neo4j Aura. El roadmap es idéntico, lo único que cambia es dónde lo despliegan y la infraestructura que se usa. Si utilizas el Manage por Neo4j, la infraestructura la maneja Neo4j. Si utilizas el Set Manage, la infraestructura, digamos que está en tu cuenta. O sea, es dependiendo del concepto que tengáis en la empresa, pues una u otra. Vamos a ver ahora la aplicación. La aplicación la tenemos comandada por línea de comando. Es una aplicación por línea de comando en la cual, pues bueno, pues veis que tenemos una serie de comandos, creamos el orquestador,
la máquina que, o sea, el agente, que es al final una clase que nos gestiona todos los otros agentes, tiene distintas opciones de ingest, pipeline y luego vamos viendo si estamos en pipeline. Veis como aquí estamos manejando todos los propios agentes que están en que tenemos disponibles. Los agentes, todos los agentes los tenemos aquí. Tenemos nuestro Data Ingest Agent, File Suggestion Agent, Graph Operations Agent, Schema Proposed, el estructurado y el no estructurado, el que nos ingiere un gráfico, nos crea un gráfico desde la propia data no estructurada, y el User Intent Agent. Como veis, hay algunos que están soportados o ayudados por un LLM, ¿de acuerdo? Y entonces, pues desde aquí, por ejemplo, el user intent, pues simplemente va a hacer una llamada y dependiendo del tipo de data que le pasemos, pues va a determinar el tipo de gráfico de conocimiento que se va a crear. Luego tenemos el File Suggestion, este era el segundo en la lista, que dependiendo de puedes utilizar directamente el fichero de configuración. Antes de que vayamos ahí, vamos a mirar los configs. El fichero de configuración, como veis, para poder utilizar el agente que es puramente determinista, pues tenemos todo definido, como os decía antes, los nodos y las relaciones las definimos aquí. Si utilizas el determinista, la opción determinista, directamente se va a ir a leer al fichero YAML y va a leer pues los tipos, los ficheros, que es lo que vamos a extraer de cada uno de ellos, y luego las relaciones que se van a crear. Si lo utilizamos con el que está soportado por un LLM, como veis, se puede hacer eh, utilizar tanto el determinista como el que se ayuda por un LLM para crear tanto la intención, los ficheros por ejemplo, los ficheros que están en un path, de aquellos cuáles son los que va a utilizar, y devolvérselos al siguiente agente dentro de nuestra pipeline. Luego, uno de estos, dependiendo qué opción tomamos en la pipeline, si queremos utilizar la data estructurada o queremos utilizar un texto, o sea, data no estructurada, que la cual nos va a decir cómo funciona, cómo queremos crear el propio grafo. Pues bueno, utilizará o el agente estructurado, que en principio pues lo que va a hacer, lo dicho, lo mismo, va a llamar a un LLM con con esa información, con la información que saca de los ficheros, y le va a preguntar a un LLM que nos proponga un esquema con nodos y relaciones, extrayéndolo desde las propias cabeceras de los CSVs y de los tipos de datos, para que pueda crear una estructura que haga sentido en un gráfico de conocimiento. Si lo hacemos desde data no estructurada, y cuando me refiero a data no estructurada, si veis aquí, a esto me refiero, ¿vale? Son dos ficheros que le pasamos, en la cual pues simplemente le decimos, es como un prompt, en el cual le explicamos cómo queremos que interprete e interconecte la data que está leyendo de los propios CSVs. Los CSVs son los mismos, lo único que en el caso de estructurado le pasamos, digamos, la estructura de los CSVs al LLM para que nos cree un esquema. En el caso del no estructurado, lo que le vamos a pasar es
unos textos en los cuales le vamos a describir cómo querríamos que se hiciera ese esquema. Y en un caso es una descripción en lenguaje natural, en el otro caso simplemente va a utilizar atributos y como el LLM piense, condicionado obviamente por el prompt de sistema que le hayamos pasado, construirá un esquema en base a los atributos cabeceras de los CSVs y en este caso pues lo construirá o propondrá un esquema en base a lo que le pongamos en los ficheros MD. Luego tenemos el de no estructurada, o sea, leer por un fichero y de ese fichero leer información, leer un fichero o varios ficheros y de esos ficheros extraer, crear un esquema y popular la base de datos. Esto lo vamos a hacer con este otro fichero. Es un fichero pequeñito, como veis es un producto que se llama Minimart Share, tiene un asiento y un reposador, una parte para reposar la espalda. Utiliza FOAN para el asiento, el backrest utiliza FOAN and Fabric y los tornillos están suministrados por este fabricante. Y luego Basilian Farm Solutions provee de FOAN y Grand Precision Fastener provee de script. De aquí, de este texto, pues nos va a crear, nos va a deducir un esquema y nos populará nos creará ese mismo esquema en la base de datos gráfica. Muy bien, luego pues tenéis otros ficheros, pues la configuración, login, Neo4j Client, como veis, bueno, pues conexión a la propia base de datos gráfica. Esto es puramente determinista, simplemente es código. El orquestador, que simplemente es una clase que nos gestiona todas las conexiones. Y aquí tenemos, si llama al ingest all, o hace un reseteo del gráfico o cierra la propia conexión. Pero como veis tenemos, simplemente nos está creando una instancia de nuestro cliente, una instancia de este gráfico, de este agente, de este otro agente, del user intent, el file suggestion, etcétera, etcétera. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ADK, tenemos una serie de ayudas aquí, pues digamos, para toda la lógica del ADK, para manejar los agentes del, eh, del Google Agent Development Kit, las propias clases, que aquí simplemente estamos haciendo wrappers a los propios métodos que nos define el ADK, el Tool Context y bueno, otros de los propios que estamos definiendo en las clases anteriores. El LLM, bueno, aquí tenemos el LLM Router, que es el que nos está simplemente creando un agente, utilizando, esto es el propio concepto de la conexión al LLM que suele tener un MCP client. Aquí simplemente pues tomamos los modelos. Esto lo voy a pasar al 2.5, pues no he utilizado en este caso el de Gemini, he utilizado el de OpenAI. Y bueno, pues como veis aquí, simplemente nos está utilizando una completion con el modelo y cualquiera de ellos. Simplemente lo que hace esto es homogeneizar las llamadas a cualquiera de los modelos que queráis usar. El entorno busca nuestro fichero de entorno y lo carga, y el bridge, que simplemente es un wrapper para interactuar con el ADK. Bueno, vamos a ver un poco la aplicación. Creo que la tengo vacía. Sí, está vacía. Creo que la he cerrado. Y vamos como veis, está haciendo pruebas antes. Ahora mismo la tengo a 0. Cuando estéis haciendo pruebas desde instances, por si no lo sabéis, aquí podéis
hacer un reset to blank, caso de que queráis resetear la base de datos a cero y seguir con otra prueba. Entonces, ahora vamos a irnos a lo primero, hacer una propia, a ver, ahí tenemos un reset de la propia base de datos. Esto simplemente pues nos resetearía la base de datos. Se conecta, en definitiva, y lo borra todo. Bueno, cuando estéis pasando de una prueba a otra, cuando lo hagáis en vuestro entorno local, pues ya está. Lo teníamos ya limpio, o sea que tampoco. Ahora vamos a ver un momento los ficheros, a ver si ¿dónde tengo esto? Aquí, la data, que la tengo aquí para que veáis un poco. Estos son los ficheros que va a leer. ¿Veis? Aquí tenemos una serie de productos. Vamos a ver las partes. ¿Veis? Él va a leer estos ficheros y va a ver cuál es. Como veis, esto es digamos, estamos emulando simplemente lo que pudiera ser una base de datos convencional, estructurada, en la cual, pues, veis que las propias tablas se relacionan mediante claves foráneas unas con otras. Esto es lo que va a leer la propia aplicación y va a crear el grafo de todo esto. Los productos y los suministros y los suppliers. ¿De acuerdo? Toda esta información la he extraído de Neo4j, de uno de los cursos, de los muchos cursos que hay disponibles. Este era uno en concreto que ha hecho con Deep Learning AI, que también, si queréis, os recomiendo que le echéis un vistazo, que está muy bien. Muchas de las cosas las he extraído de ese curso, otras muchas son de mi cosechas, la data son de ellos, pero bueno. Y vamos a ver, vamos a ejecutar ahora aquí vamos a cargar. Si no, en este caso cargaríamos la propia aplicación de forma heurística. Como veis, hacemos un ingest, le pasamos el config y el directorio donde está la data. En este caso, simplemente lo que va a hacer es configurarnos el gráfico de conocimiento en base a las reglas que tenemos en nuestro config YAML, donde está, en base a esto. Él lo pasa y bueno, pues ahí lo tienes. Ha hecho la ingestión. Y si ahora nos vamos a nuestra base de datos gráfica, ups, bueno, aquí tenéis todas lo que necesitáis. La password de conexión, cuando creáis la instancia, la tenéis, la veis por primera vez y la tenéis que apuntar, porque si no, ya no la volvéis a ver. Entonces ahí tenéis lo que ha creado y ya veis que nos ha creado pues una de todos los de todos los nodos. Como veis aquí, pues tenemos 5, 1, 2, 3 y 4, perdón, tipos de nodos, y tenemos las propias eh, relaciones que ha creado: hash assembly, hash par and supplied by. Puedes expandir los propios nodos si es que tienen más hijos. En este caso, assembly no tiene, exactamente, aquí hemos dado con alguno, tiene una parte, y aquí este tiene hashpart. Este es un producto que está ensamblado con
este, esta parte, no, producto, perdón. Este producto tiene una parte que se llama cable tray, tiene otra parte que se llama cable clip, zip ties y adhesive pads. Y esta parte está suministrada por Shanghai Metal Corps y también por Korean Metal Works. Si te vas aquí, pues puedes ver quién suministra los cable clips American Hardware Inc. Ya, todo esto está extraído desde la propia base de datos. Vamos a borrarla. A mí me gusta más borrarla desde aquí y porque el borrado que simplemente hace la aplicación es un borrado, vaya, le cuesta un pelín. A ver, volvamos a conectarnos fuera. Vale, ya está vacía. Ahora vamos a cargar, vamos a llamar a la aplicación con eh, la misma configuración, apuntamos al mismo fichero, pero ahora vamos a utilizar el LLM para crear el mismo grafo, pero usando la opción del agente estructurado. Esto va a leer los CSVs y el LLM va a crear el esquema basado en lo que él lee. Tarda unos segundos también. Como veis aquí está llamando a los ficheros, perdón, a los LLMs y aquí ya nos ha terminado. Nos vamos a nuestra base de datos gráfica. A veces tarda un poquito en refrescar y ahí lo tenéis. Como veis, el LLM ha creado los mismos productos, o sea, los mismos nodos, pero las relaciones, como esto lo ha creado el LLM, han cambiado. Si os veis, no tenemos hash assembly, tenemos par of assembly, tenemos hash par y tenemos supply. Podemos hacer que esto se enforce también, pero bueno, si queréis que se haga, digamos, manejado por un agente, bueno, le podéis dar cierta libertad al LM para que decida el nombre de las relaciones. Si no, también podéis forzarle a que utilice si las que tenéis en el propio fichero de configuración. ¿De acuerdo? Vamos a... Ups. ¿Qué he hecho aquí? Que no me acuerdo. Ah, simplemente he sacado la base de datos. Bien, un segundo. Vamos a parar un segundo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear, crear el grafo, pero utilizando texto no estructurado, utilizar el agente no estructurado, o sea, la data va a seguir en los CSVs que hemos visto, pero la instrucción o el esquema lo va a sacar de unos ficheros de texto. En este caso, como os decía, estos textos viene aquí y en el Source and Policy.
Bien, entonces para hacer esto, en nuestra línea de comandos utilizamos la misma CLI pipeline config. Ahora nos apuntamos al no estructurado, que esencialmente es lo mismo. Podríamos cambiar unas pequeñas cosas, pero bueno, le estamos diciendo aquí también la configuración, le damos el data y aquí le pasamos el esquema. El tipo de esquema va a utilizar el agente no estructurado y donde tiene el texto para que digamos, entienda la estructura el gráfico de conocimiento, la estructura que queremos crear. La tiene que extraer de los ficheros MD. Y bueno, a ver, una cosa. Y el último que haremos será el de extraer del propio texto. ¿Veis aquí? Pues aquí nos lo está pasando por el agente user intent. Aquí está el agente que nos hace la propuesta de ficheros y aquí nos crea el, el, el gráfico de conocimiento. Si nos vamos ahora a la base de datos, pues tenemos también nuestro gráfico de conocimientos perfectamente creado. ¿De acuerdo? Y con las eh, relaciones acorde a nuestro fichero YAML file. Vamos a borrar la base de datos gráfica de nuevo y reset to plan. Y lo último que vamos a hacer antes de pasar es copiar, a ver dónde tengo esto, que creo que lo tenía aquí, el comando para que nos cree el desde el propio texto. Esto simplemente lo que nos va a hacer es leernos, como os decía antes, este fichero y va a crear un gráfico en base vamos a ejecutar el comando. O sea, llamamos a nuestra aplicación pipeline el fichero de configuración stat4test y structured LLM. Un segundo. Creo que vamos a hacer primero solo del fichero. Un segundo que lo voy a preparar porque es otro comando. Vamos a sacar simplemente de ese fichero porque este sacaba de todo el texto. Exactamente. Y esto simplemente ahí nos leería todo el directorio y aquí nos lee simplemente el fichero que queremos leer. Extract demo.md. ¿De acuerdo? Aquí sería con el comando textdir y aquí con el comando con el parámetro textfile. Le damos ahí y como veréis aquí, pues veis que tiene una serie de cosas. Vamos a ver qué nos hace este comando. Espero que no me deje en mal lugar. Bien.
como veis, aquí ha creado muy poquitos nodos y unas relaciones. Si nos vamos a nuestra base de datos gráficas, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos que minimal share designed with simplicity. Si os fijáis en el texto, CH10 está diseñado por Simplicity, with Simplicity, y tiene un seed y un bar res. Si es compuesto de bar res and seed, si ahora picas aquí, picas en el seed, veis que el seed y el barres tienen FOAN y el barres tiene además Fabric. Si te fijas en el texto, el seat, el asiento, tiene FOAN y el backrest tiene FOAN and Fabric. Y ahora vamos a ver si picamos aquí. Este es el Brazilian Supplier. No nos deja expandir más. Bueno, aquí parece que use supply by. Efectivamente. Y como veis aquí también los tornillos están suministrados por German Precision y la espuma por Brazilian Foam, que es lo último que me coloca aquí. Como veis, se puede hacer de distintas maneras. Obviamente, lo más sencillo para incluso manejando agentes inteligentes es la data estructurada, es obvio. Que es muchísimo más sencillo manejar una data que ya, pues bueno, tiene un esquema. Le va a ser muchísimo más sencillo al LLM, digamos, usarlo. Por defecto estamos utilizando, si no recuerdo mal, el 4O Mini, exactamente. Es un modelo pequeñito, muy económico. Y bueno, pues vamos a resetear en un momento, o que le podemos hacer, eh, vamos a resetearlo, vamos a crear el gráfico de nuevo y luego vamos a conectarnos con el Cloud Desktop. A ver dónde estaba esto. Reset to blank. Lo preparo en un segundo y luego seguimos. Bien, vamos a crear el gráfico de nuevo y vamos a conectarnos con el propio Claude. Me conecto a la base de datos gráficas, me conecto en este caso a mi gráfico de conocimiento y podemos hacer queries. La conexión de este Cloud Desktop al Neo4j la estamos haciendo con el servidor MCP de Neo4j, que nos permite conectarnos a una base de datos, a una o múltiples bases de datos gráficas. Esto tenéis una serie de vídeos en el canal de todo esto. Y ahora, pues bueno, pues tenemos aquí Paroz Assembled. Bueno, para conectar esto al el Cloud Desktop, a Neo4j, pues tenéis que tener vuestro servidor configurado en, vuestro servidor MCP. Estos servidores MCP están corriendo en local. Aquí este es uno que hemos visto en un vídeo anterior. Esto es el Toolbox del Google, de Google ADK. Y esta es esta base de datos que tengo aquí conectada. Un segundo que lo vea. Sí, está aquí. Bien, voy a sacar en un momento el fichero de configuración
A ver si un segundito y así veis el fichero de configuración. Un segundo, le voy a para que. Bien, si os vais aquí a las settings, como os decía antes, en settings tenéis en developer vuestros servidores locales MCP, le dais al config y aquí tenéis este fichero, se llama Cloud Store Config JSON, ahora lo veremos, y otro sitio importante son los logs. Cada servidor MCP tiene su propio log por si os da algún problema. Para conectar el Neo4j, esto es la estructura que tiene Cloud Desktop Config JSON. Entonces, veis aquí tengo el toolbox de Google y aquí que me lo estoy autenticando con una service account y aquí tengo mi Neo4j que en definitiva otro servidor MCP que se conecta a través de un entorno UV, Universal Virtual Environment, y estos son simplemente, este es el MCP Neo4j Cipher. Le pasas la URL, aquí le he quitado lo que no quiero que veáis y ya está, y lo configuráis. Luego os paso esto también, aunque ya os digo, esto está archivisto en la base, perdón, en el canal, y ahora simplemente pues nos vamos a crear un chat. Os aseguráis de que esté configurado. No conectamos el toolbox, simplemente me conecto a la base de datos de test y le pregunto, pues por ejemplo, que, que me diga qué parte suministra American Hardware Inc. Y ahora, pues bueno, se nos va a conectar a la base de datos. Veis aquí que se está conectando a Neo4j. Ha sacado las relaciones y ahí nos saca suppliers. Suppliers hay en la base de datos gráfica. A ver si nos contesta correctamente en español. Proveedores, exactamente. Se me olvida hasta el español. Sí, por favor. Y bueno, pues puedes consultar tu base de datos gráfica, tu gráfico de conocimientos, una vez creado con tus agentes, con el que quieras o o de una forma completamente determinista. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Un tema apasionante, en mi opinión. Ahora está muy de moda todo el tema de gráficos de conocimientos. Los llevamos viendo en el canal, pues hace, yo creo que más de un año que empezamos, desde que empezamos a ver Neo4j, lo empezamos a ver también como un componente esencial utilizado con LangChain y LangGraph. Y con Lama Index también creo que lo hemos utilizado y bueno, pues luego lo hemos utilizado también como a través del servidor MCP para todo tipo de cuestiones. De hecho, como bien sabéis, yo trabajo en uno de los proyectos que trabajo, pues lo estamos utilizando, creamos gráficos de conocimientos para, digamos, modelar uno de los temas los que trabajo, que son todo tipo de o sea, máquinas de recomendación que proponen, en este caso, sesiones en la empresa esta promociona shows y más que shows, sí, de estas world shows de 2, 3 días en los que se habla de distintos temas técnicos, médicos, pues, dentistas, todo tipo de, de industria
y pues se van a los shows, ahí exponen una serie de gente y pues estamos creando máquinas inteligentes, o sea, recommendation engines soportadas con LLMs o también puramente deterministas, simplemente usando Neo4j y algoritmos de similaritud y otros algoritmos pues para proponer sesiones o para, a los propios visitantes que se suscriben a estos shows para proponer vendors, porque si muestras interés, por ejemplo, en un tipo de productos, porque estás haciendo un proyecto, pues se te puede introducir digamos, al vendedor que está especializado en ese tipo de proyectos o incluso recomendar verse con otros propios visitantes a los eventos porque digamos que se comparten intereses comunes y es propio, pues es bueno, a lo mejor si estás trabajando en la misma industria, pues ver cómo, o en una industria similar o en otra incluso, ver cómo se está, digamos, enfocando en la resolución de un proyecto, de un problema en concreto. Pues bueno, para eso utilizamos los gráficos de conocimientos, se están creando de una manera muy similar a lo que habéis visto en este vídeo, son con otra data, pero también nos viene data estructurada. Creamos nodos con unas pipelines. Esto es algo que tengo pendiente de enseñar, pero más adelante, porque es bastante más complejo que todo esto. Se crean muchísimos más nodos, muchísimas relaciones y luego, pues dependiendo del tipo de recomendación que se hace, pues se utilizan una serie de atributos para, digamos, crear los vectores de similitud o para mandárselos a un LLM que decida el LLM qué es lo que, digamos, más se adapta a las necesidades de ese visitante. Bueno, eso es otro tema. Lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya resultado de interés y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no estáis ya suscritos, consideraros haceros miembros, suscriptores de pago del canal, de esa manera tenéis acceso a lo que yo llamo proyectos, hay más de 30 proyectos. Ya vamos casi por los 35 proyectos de principio a fin, de distintos temas, IA generativa, agentes inteligentes, inteligencia artificial en las finanzas. Todos son proyectos de principio a fin, LangChain, LangGraph, ADECAN, en este caso Neo4j, muchas de las tecnologías que están ahora más punteras en este mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, pues ahí tenéis una serie de casos de usuarios que estoy convencido porque los estoy usando en algunos casos en proyectos en los que estoy trabajando que os van a resultar de muchísima utilidad. También, si queréis, podéis ayudarme pues, a hacer comentarios y compartir este vídeo con amigos y colegas y de esa forma también ayudáis a que el algoritmo y esas cosas del YouTube pues escale los vídeos y así los ve más gente y tiene acceso más gente. No obstante, ya vamos por más de 80.000 suscriptores, que es un gran logro para un vídeo, para un canal como este, que bueno, nos dedicamos a un tema muy particular, que es un poco nicho, no nos dedicamos a la farándula ni nada de esto, nos dedicamos a la técnica, a la tecnología. La IA está de moda, es cierto, pero bueno, la cantidad de gente que en YouTube se conecta a este tipo de contenidos pues es muy, muy pequeña. Normalmente la gente a YouTube pues no se conecta para ver este tipo de cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, un saludo.